Sean todos bienvenidos. Un gusto saludarlos en este valioso encuentro. Les habla Temis Elena Sandoval Uzcategui y quiero comenzar agradeciendo profundamente a la Universidad Latinoamericana y del Caribe por esta valiosa oportunidad de ser facilitadora en el diplomado Estrategias y habilidades para el abogado del siglo XXI, de las aulas al ejercicio profesional. Hoy, dentro del módulo de habilidades blandas esenciales, dedicaremos nuestra sesión a una estrategia que define el éxito jurídico, la comunicación efectiva. El objetivo de la sesión es comprender la importancia de las habilidades de comunicación efectiva en el ejercicio de la profesión, mediante la identificación de los fundamentos de la escucha empática, la expresión no verbal y el feedback, con el fin de que el participante internalice la necesidad de autogestionar y mejorar continuamente estas herramientas para potenciar su excelencia y competitividad profesional. El contenido que estaremos trabajando es inicialmente sobre la comunicación efectiva, su definición, sus elementos. Luego entraremos en tres importantes estrategias: la escucha activa y empatía con los clientes, la comunicación no verbal y su impacto, y las estrategias para dar y recibir feedback constructivo. La comunicación como herramienta de nuestra evolución. Quiero que hagamos un viaje al pasado, al origen de todo. ¿Alguna vez se han preguntado qué nos hizo humanos? ¿Qué nos diferenció del resto de las especies que nos permitió sobrevivir y construir civilizaciones? La respuesta es simple, pero es profundamente poderosa: la capacidad de comunicarnos. La comunicación no es solo una materia que estudiamos en las escuelas, en las universidades. La comunicación es una actividad biológica inherente a nosotros. Esta nos permitió evolucionar, primero a nivel individual, porque nos ayuda a entender nuestra propia mente. Y segundo, a nivel social, porque nos permitió unirnos con otros para cazar, para protegernos, para construir y crear comunidades. Ojo, cuando yo hablo de comunicación no me refiero solo a las palabras que salen de mi boca. Las palabras, la parte verbal, son solo una fracción de la historia. El humano aprendió a comunicarse antes de hablar, con las miradas, con los gestos, su postura, con el tono de un grito de alerta. Ese lenguaje no verbal es el que hoy en día sigue dictando si confiamos o no en alguien en menos de un segundo. La comunicación ha sido un puente generacional. Este puente ha permitido transmitir conocimientos para crear una cultura. Su impacto ha sido total, pues este proceso tiene una presencia indispensable en todos los entornos en el que nos desenvolvemos, en nuestra vida, sea esta familiar, social, laboral. Como abogados, su trabajo no se basa únicamente en conocer las leyes, sino en dominar este motor evolutivo llamado comunicación para conectar con las personas y resolver sus conflictos. De eso hablaremos el día de hoy. Entonces, ¿qué entendemos como comunicación? Existe una extensa bibliografía al respecto que han sido aportes importantes de diferentes disciplinas. Sin embargo, me permitiré compartir esta que me parece interesante. La comunicación es el proceso que abarca diferentes maneras de intercambio de ideas, sentimientos, emociones y comportamientos, a través del cual se comparten significados.
La comunicación es un proceso y este incluye diversos factores, todos de alta importancia y fundamentales. Vamos a hacer un breve recorrido de ellos. Primero está el contexto, que es el ambiente o el lugar donde se da la comunicación. Incluye el lugar, clima, distancia entre los interlocutores, relaciones personales, antecedentes, información previa, sentimientos, actitudes, creencias y valores de los que estén involucrados. Segundo, los que están involucrados, es decir, los participantes. Tercero, el mensaje, lo que se comunica, las ideas, sentimientos, palabras, sonidos y acciones. Cuarto, los canales. Los canales son los medios utilizados para transmitir la información. Al utilizar más canales, hay mayores probabilidades de éxito. Quinto, las barreras. Las barreras son cualquier elemento que genere interferencia en alguna de las fases del proceso, sean estas internas o externas. Sexto, los facilitadores, es decir, los estímulos que favorecen la recepción del mensaje. Y por último, la retroalimentación, que no es otra cosa que la respuesta ante este mensaje. Para que una comunicación sea verdaderamente efectiva, hay que entender cómo funciona el proceso desde su profesión. Todos conocemos los elementos básicos, pero en la vida real de ustedes como abogados, estos elementos cobran un gran peso. Pensemos en el emisor y el receptor. A veces le toca ser emisores, por ejemplo, cuando explican una estrategia a un cliente o cuando argumentan ante un juez. Pero el verdadero secreto del abogado es saber ser un gran receptor, captar la información que el entorno les está enviando. Es fundamental. Luego tenemos el mensaje y el código. Y aquí es donde algunas veces pueden fallar. Y esto se debe al código o al lenguaje técnico, lleno de formalismos jurídicos. Si el código que usa para enviar la información no es descifrable para el receptor, la comunicación se rompe por completo. Por otro lado, los abogados no solo se comunican cara a cara, envían correos electrónicos, redactan contratos y documentos, participan en audiencias y en reuniones virtuales. Cada canal tiene sus propias reglas y exige una adaptación. Otro elemento que nunca se debe ignorar es el ruido. En el derecho, el peor ruido es el emocional, es decir, un cliente asustado, molesto o estresado tiene una barrera mental enorme. Y si no detectamos ese ruido, por más que le hablemos con claridad, la información simplemente no va a llegar. Por último, el proceso solo se cierra con la retroalimentación. Como abogados, no se debe asumir que se explicaron solo porque la otra persona asintió con la cabeza. Se necesita verificar con el cliente, preguntar y confirmar si el mensaje llegó. Por ello, nosotros vamos a trabajar en estos momentos 3 temas fundamentales para gestionar la comunicación. 1, la escucha activa y empatía con los clientes. 2, la comunicación no verbal y su impacto. Y 3, las estrategias para dar y recibir feedback constructivo. Hablemos un poco sobre la escucha activa y la empatía. Para comenzar a desglosar nuestro primer bloque, pensemos en nuestras relaciones humanas en general. Vamos a hablar de la gestión de la escucha activa y la empatía con los demás. Escuchar no es simplemente un acto pasivo. Es en realidad una de las habilidades más necesarias e indispensables para construir y mantener buenas relaciones en cualquier ámbito de nuestra vida.
desde nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo. En algún momento hemos sufrido en carne propia las consecuencias de no escuchar adecuadamente. Por ejemplo, ¿quién no ha tenido un problema con su pareja, con un amigo, con un colega, con un funcionario? Porque asumimos cosas antes de que el otro termine de hablar. Hay un escenario que duele aún más, cuando nos ha tocado estar del otro lado. Ese es un momento frustrante, porque hemos sido escuchados de una manera completamente diferente a lo que nosotros deseábamos. Tú intentas expresar una preocupación o punto de vista y la otra persona lo malinterpreta, se lo toma como un ataque o lo minimiza. Se siente una profunda desconexión en la comunicación. ¿No les ha sucedido? Cabría preguntarnos, ¿qué escuchamos cuando las personas hablan? Cuando las personas hablan, escuchamos 3 conversaciones. En este caso, mi conversación, tu conversación y nuestra conversación. Porque escuchar es un proceso de la relación humana que tiene 2 elementos, oír e interpretar. Oír es un proceso biológico en el que se distinguen los sonidos. En cambio, interpretar es otorgarle un significado que se ve afectado por factores biológicos, históricos, culturales y emocionales. A partir de esta realidad, veamos ahora cómo se aplica esto. Más allá del diagnóstico técnico, estamos programados para encontrar soluciones jurídicas rápidas. El cliente nos empieza a contar su problema y a los pocos segundos nuestro cerebro ya está pensando con qué se relaciona su problema, con qué artículo, con qué ley, y se puede canalizar de una u otra manera, dejando de escuchar al cliente para escucharnos a nosotros mismos. Y como comentamos en la lámina anterior, hay una gran diferencia entre oír y escuchar. En un acto de verdadera voluntad debemos silenciar nuestra mente y prestar atención no solo a los hechos, sino a cómo el cliente se siente. Y ahí es donde entra la empatía, es decir, validamos su situación. El cliente lo primero que necesita es saber que tú entiendes su situación, que tú entiendes su problema. Luego de eso, debemos utilizar la técnica del parafraseo, es decir, asegurar la comprensión de los hechos. ¿Cómo lo hacemos? Describiendo la situación y preguntándole al cliente si esa es su preocupación. Esto que permite que el cliente se sienta escuchado, se genere un ambiente de confianza y se disminuya el margen de error. Ahora bien, para finalizar, hay técnicas para la escucha activa. Repasémoslas. 1. Debemos parafrasear para verificar si hemos comprendido la situación o el problema de nuestro cliente. 2. Dar señales no verbales de comprensión. 3. Pedir aclaraciones si son necesarias. 4. Verificar la comprensión de las próximas fases. Invitar a confiar, invitar a que sumen a los procesos. Enfocarse en el otro, sin prejuicio alguno. Alertar a suposiciones y sobreentendidos, eso de estar dando por sentado no debe ser, y escuchar para la posibilidad, es decir, buscando oportunidades y aperturas para la solución del problema. La empatía y la escucha activa son herramientas de alta competitividad. Los invito a reflexionar sobre la próxima vez que se siente con un cliente. ¿Van a escuchar para responder de inmediato o van a escuchar para comprender la situación
qué hay detrás de ese ser humano que se sienta a buscar una solución. Entremos ahora en el segundo pilar de nuestro encuentro, la comunicación no verbal y su impacto, más allá de las palabras. Durante toda la carrera se generaron procesos de aprendizaje para que ustedes dominen la comunicación verbal, la redacción de contratos, en citar leyes, en estructurar argumentos lógicos, en usar inclusive las palabras precisas. Pensamos que si nuestro argumento escrito o hablado es perfecto, ya tenemos el caso ganado. La comunicación verbal es fundamental, claro que sí, porque esta aporta el contenido y los datos duros necesarios. Pero existen estudios que analizaron cómo procesamos la comunicación cuando hay emociones de por medio. Estas estadísticas son impactantes. Solo el 7% de la credibilidad de nuestro mensaje dependen de la palabra que decimos. El 38% depende de la comunicación paraverbal, es decir, de nuestro tono de voz, el ritmo y el volumen, y el 55% restante se comunica a través de nuestro cuerpo, los gestos, las posturas, las expresiones faciales y la mirada. Esto significa que más del 90% de lo que la gente percibe de nosotros no tiene que ver nada con lo que estamos diciendo, sino cómo lo estamos diciendo y cómo nos estamos moviendo mientras lo decimos. Más allá de las palabras, nuestro cuerpo tiene su propia voz. Él habla por sí mismo. La mirada expresa nuestra conexión o desconexión con la gente. La inclinación del tronco denota nuestra actitud. La ubicación, posición y movimiento de las manos expresan nuestro estado. Los gestos denotan pensamientos. Los movimientos delatan emociones. La voz inspira confianza o desconfianza. Hablemos de tu cuerpo en el ejercicio profesional, de esas herramientas y el impacto que tiene en nuestro proceso para atender al cliente o estar en una audiencia. Primero, el contacto visual es fundamental, el ancla de la verdad y el respeto, por lo cual es fundamental mantener contacto visual. La postura corporal puede proyectar seguridad o inseguridad. También actitud defensiva. Por eso es importante mantener una postura erguida, inclinada hacia adelante. Los gestos con las manos pueden brindar confianza o desconfianza. Por ello es fundamental dejarlas visibles. El tono y el ritmo de voz permiten controlar tensión en momentos críticos. También permite demostrar si estamos nerviosos o inseguros. Por eso es recomendable usar un tono pausado y firme en nuestra conversación, sobre todo si estamos bajo presión o nos toca dar una mala noticia. Por último, debemos estar pendientes de las microexpresiones. Esto nos permite leer la incomodidad o el acuerdo del cliente o de inclusive la contraparte. Para concluir, tengo algunas recomendaciones. 1. Esté receptivo ante el cliente desde el primer contacto. 2. Logre la cooperación de su interlocutor escuchándolo e inclinando un poco la cabeza hacia un lado. 3. Mire a los ojos. Evite elevar las cejas. Evite también mirar hacia arriba. Sea observador hacia los mensajes no verbales. Tranquilícelo en caso de requerirlo. Si se encuentra detrás de un escritorio, evite echar su espalda hacia atrás. Al término de su conversación,
Mire a su interlocutor a los ojos y estreche su mano. La palabra escrita, el sello del abogado. Para cerrar, debemos detenernos en la comunicación escrita. Si bien es cierto, la voz y el cuerpo definen una reunión, la palabra escrita es el sello que le da la permanencia a su trabajo. El abogado del siglo XXI ya no es aquel que llena 50 páginas de términos incomprensibles. Es el que escribe con precisión, con una estructura lógica, impecable y va directo al grano. Hay una regla de oro en esta habilidad: la revisión exhaustiva antes de la entrega. Los errores de forma se convierten rápidamente en errores de fondo. Por ejemplo, un nombre mal escrito, un número de cédula equivocado, una fecha errónea, pueden tirar abajo una demanda. También pueden anular un contrato o hacerle perder la confianza a su cliente en un segundo. Entramos ahora en el tercer pilar de nuestra sesión de hoy: las estrategias para dar y recibir feedback. El feedback es simplemente la entrega de información útil que hace una persona sobre el desempeño de otra en un ámbito determinado. Es una herramienta viva. Se trata de información valiosa que las personas podemos utilizar para confirmar que vamos por buen camino o para corregir nuestro desempeño antes de que sea tarde. El feedback no es un juicio de valor, tampoco es una crítica. Un buen feedback implica movernos con 3 valores fundamentales: la transparencia, la sinceridad y hacerlo de modo oportuno. La forma en la que entregamos, solicitamos o recibimos esta información implica generar condiciones óptimas en las relaciones con las otras personas para que el mensaje pueda ser verdaderamente recibido y genere consecuencias positivas para el futuro. El feedback es una herramienta de transformación. Sus fuentes son diversas. Sin embargo, las 3 más comunes son: primero, uno mismo, a través de la autoobservación y la acción reflexiva del modo en el que hacemos las cosas. Segundo, la tarea en sí misma, a partir de los estándares de ejecución alcanzados. Y tercero, los otros en sus diferentes roles: supervisor, colegas, clientes, colaboradores, funcionarios, todas las personas que están alrededor del proceso del feedback. Para cerrar este bloque de feedback, quiero dejarles una serie de recomendaciones muy sencillas pero poderosas que pueden empezar a aplicar desde mañana mismo en su entorno laboral. Cuando les toque dar feedback, recuerden que el objetivo es construir. Por eso, la primera recomendación es describir hechos concretos. Cuiden el entorno. Busquen un espacio privado. Dejen el teléfono a un lado y asegúrense de que la persona se sienta segura para hablar, que se sienta segura para recibir el feedback. Lo más importante, no se queden estancados en el error. Enfoquen la conversación en la solución y en cómo pueden hacerlo mejor la próxima vez. Así como compartí con ustedes unas recomendaciones para dar feedback, ahora les voy a dar 3 recomendaciones para recibirlo. Primero, escuchar sin defenderte. Controla el impulso de justificar el error de inmediato. Muchas veces lo que hacemos es solo oír. Cortamos la conversación y justificamos el error de inmediato. Segundo, agradecer la información que nos están dando.
valorar el tiempo y la sinceridad de la otra persona que con respeto nos está facilitando información para mejorar. Tercero, haz preguntas para aclarar. Asegúrate de entender que debes cambiar exactamente. Preguntar, ante lo sucedido, ¿qué es entonces lo que debo cambiar? ¿Es este proceso? ¿Es cómo lo hice? ¿Es la manera? ¿Es la forma? Eso permite aclarar y poder cerrar el feedback de manera favorable. Comparto con ustedes este pensamiento. Uno de los elementos más valiosos para una comunicación funcional es tener buena disposición, tanto para escuchar como para transmitir. Agradecida con ustedes por la atención prestada. Asimismo, agradecida con la Universidad Latinoamericana y del Caribe por la oportunidad de ser parte de su cuerpo de facilitadores en este importante diplomado, Estrategias y habilidades para el abogado del siglo XXI, de las aulas al ejercicio profesional. Nos vemos en un próximo encuentro.